Hola, Radio Vaquitos. Bienvenidos a Radio Vac, un programa de sabiduría práctica donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar. Conducido por Judith y Draco, expertos en nada. ¿Cómo estás, Draco? ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Hola, bien, muy bien, iniciando mes, tenemos ya estrenando abril y con abril llega un nuevo tema que es de generaciones en generaciones. Y lo que vamos a hacer es una plática, vamos a hacer como un viaje a través de las distintas generaciones, que si somos millennials, que si somos centennials, baby boomers, generación X, todo ese tipo de cosas. Entonces, como que hay mucho pleito entre generaciones y queremos entenderlo un poquito. Finalmente, todos los días convivimos con otras generaciones, pero ¿qué define una generación? Es la edad que tienen, la historia que vivieron, los conflictos, es una combinación de todo esto. Bueno, quédense aquí con nosotros porque el día de hoy vamos a platicar de manera más particular de lo que son los baby boomers, pero nos vamos a centrar en la generación X. Wakanda. Bueno, pues el día de hoy tenemos una invitada especial. Para que no nos cortemos, Draco, ¿gustas hacer, por favor, la presentación? Claro que sí. Bienvenida Itzel Rodríguez Mesa, una experta en la generación X porque ha vivido la generación X, entonces nos va a estar comentando un poquito. La idea es platicar, pues lo que vimos no es tanto un análisis concienzudo de generaciones, van a encontrar mucho de eso en internet y en libros de sociología, pero algo más práctico, más de lo que hemos vivido aquí en el día a día y lo real. Entonces, pues por eso invitamos a Itzel, la güera que le decimos, y ya amablemente aceptó, así que estará aquí contándonos pues parte de sus vivencias de cuando era más chamaca todavía. Pero antes vamos a comenzar con lo que son los baby boomers, ¿no? ¿Tú nos ibas a contar algo? Así y es. Que es una generación y todo eso. Bueno, primero y antes que nada, bienvenida, güerita. Muy agradecida de que estés aquí. Sabes que te aprecio bastante y te mando un abrazote a la distancia. Muy agradecido. Muchas gracias a ustedes. Estoy feliz de estar aquí. Gracias. Qué bueno. Pues mira, soy la ñoña del programa. Digo, Draco también, pero soy la niña de las notitas. Entonces, ahí van los apuntes. Tenemos dos definiciones como tal de lo que es una generación. La primera es de la Real Academia de la Lengua Española, que dice que es el conjunto de personas que, habiendo nacido en fechas próximas y recibida educación en flujos sociales y culturales semejantes, adoptan una actitud en cierto modo común en el ámbito del pensamiento o de la creación. Entonces, bueno, ahí está una definición por parte de la... Como siempre es malísima la definición de la Real Academia, nunca dice nada, pero bueno, pero eso dice. Eso dice, y en lo personal creo que Wikipedia, no sé si por lo mismo que soy millennial, Wikipedia me gusta más porque está como que un poquito más humanizado, pero bueno. Hay otra definición de un antropólogo, Kerser, que la dijo en 1983, que dice: la palabra generación se asocia con parentesco, con personas que tienen la misma edad y comparten momentos históricos con etapas de la vida como la juventud, madurez o vejez en otras asociaciones. Y este cuate, igual que otros personas que están haciendo ahí estudios precisamente de sociología y antropología, decían que las generaciones se dividen más o menos por periodos de años entre 15 y 30 años. Que eso, en teoría ese es el periodo que divide entre una generación y otra, pero la verdad es que no es así una ciencia exacta como una ecuación. Y bueno, hasta ahorita la fecha, las generaciones son 1, 2, 3, 4, 5 generaciones. La primera son los tradicionalistas o generación silenciosa, nacidos antes de 1943. La segunda son los baby boomers, nacidos entre 1943 y 1960. La tercera es la generación X, que precisamente aquí tenemos dos personas de la generación X, y la va a seguir haciendo, que son nacidos entre 1960 y 1980. Después venimos la generación Y o millennials, que tanto nos han echado tierra, nacidos entre 1980 y 2004. Y por último tenemos a los Z o centennials, nacidos a partir de 1996,
a la fecha. Y pues bueno, ya vendrán más generaciones, a menos que el COVID nos mate a todos, pero si no, tendremos más y más generaciones. Sí, que además son, bueno, hay más generaciones hacia atrás, sí, sabemos, pero Claro. son las que están conviviendo hoy en día, ¿no? O sea, Sí. desde la generación silenciosa, es la que salió de la Segunda Guerra Mundial, todavía unos andan por ahí, pero lo que convive hoy en día son en su minoría baby boomers y de ahí equilibrándose bastante bien generación X, Y y Z. Exacto. Y ahí nos estamos mezclando, conviviendo. Y pues bueno, tenemos ahorita un poquito de información de lo que son los baby boomers. Básicamente, dentro de las características que tienen ellos, son dedicación y hasta adicción al trabajo. Así, full tiempo a muerte. Casi siempre son como empoderados y esperando lo mejor de la vida. Es una generación preocupada por la búsqueda del estatus, o sea, aquí el dinero, la lana, el renombre importa, la lealtad y la calidad de la vida. Generalmente se caracterizaban por ser criados por madres jóvenes, en la mayoría amas de casa, tradicionalistas y conservadoras. La mayoría, sabemos que hay excepciones. Son enseñados a ser independientes y a creer que podían controlar su destino. Se inclinan a la protesta en contra del poder y el activismo a favor de las causas sociales. Para entender un poco el contexto histórico, que es propiamente lo que marca una generación, no es nada más el conjunto de años, sino es el contexto social, ambiental e histórico en el que se desenvuelven. Están, por ejemplo, la guerra de Corea y de Vietnam, que pues no me tocó, ¿verdad? Pero lo leí en algún momento en la escuela. Está la expansión de la televisión en los hogares, o sea, muchos pensamos que ya es normal que haya una televisión casi en cada cuarto, y la verdad es que no es así. El rock and roll es la música que ellos escuchaban. Les toca el primer hombre en la luna, el movimiento de los derechos civiles, los derechos de la mujer y el movimiento hippie. Es lo que empieza, y así es un suceso mundial, el asesinato de Kennedy. Y pues otros datos acerca de ellos es que a pesar de que crecieron sin internet, porque realmente son nómadas digitales y sin todas estas herramientas tecnológicas de la actualidad, pues esta generación ha sido flexible y diligente para aprovechar los beneficios de herramientas como el teléfono móvil, redes sociales, la computadora, tanto para el trabajo o si no tenían que ver con él en el trabajo, actualmente para la vida personal. No sé si les suena por ahí a alguien que conozcan con estas características o de esta generación. Pues sí, porque andan por ahí de los 55, los boomers más jóvenes, a 75, según mis cálculos, ¿no? Algo interesante, y eso es un disclaimer de este programa de Radio Back, es que desde ahorita decimos, no queremos convertir esto en una guerra de generaciones ni echar pleito. Al contrario, creemos que ahorita, después de la pandemia, tenemos que unirnos lo más posible, y hablar de esas generaciones no es para criticar a una u otra y ver cuál es más de cristal que otra, que está muy de moda ese ataque. Es para entender y poder crear puentes entre generaciones. Entonces en cuenta que los baby boomers es una generación muy castigada porque, bueno, vienen de guerras, empezaron, y pues se les llamó baby boomers porque ellos pensaban, digamos, en repoblar al planeta después de las guerras que se habían dado. Y hoy en día lo reconocemos porque son acumuladores, tienden a tener muchas cosas de las que no se quieren deshacer porque dan un valor mayor al que las nuevas generaciones le damos. Lo más importante para ellos era tener su casa, su auto, su familia, y con eso ya estaban del otro lado. Les gustan marcas establecidas, prefieren comprar algo de marcas que ellos conocen a innovar en este caso. Son personas que no usaban tecnología para nada. Lo más tecnológico era el radio, la televisión de bulbos todavía en muchos casos, claro, en su tiempo, porque han ido avanzando también con nosotros, pero eso es lo que les funciona a veces. Y bueno, así como esto, algo muy importante, tenían secretaria, eran esa generación que iban de traje a la oficina, tenían una secretaria que les pasaba los recados, les pasaba las cosas a máquina, etcétera. Y si los quieren reconocer hoy en día, bueno, es sencillo. Van a decir palabras como pachanga, parranda, merendar, arreglar asuntos, hacer diligencias, la nueva ola, chavos, el ambiente. Y cuando eran así cosas ya muy agresivas, es como cascos ligeros o casa de mala nota. Y también se llega a notar porque no decían groserías. Entonces era una generación muy tranquila, con grandes espacios para crecer,
tanto que de hecho pues quemaron más petróleo que ninguna otra generación los baby boomers, pero estaban en eso. Si yo ya tengo mi casa, mi familia, mi auto, ya esa es como mi gran tirada y no hay que ir más allá de eso. Les gustaba lo establecido con todo esto que tú estabas comentando, entonces esos son como los baby boomers de manera muy general. Así es, y es importante que pues los mencionemos porque finalmente sí convivimos con ellos, a lo mejor si quieren identificarlos, pues es por ejemplo la abuelita o la mamá de la abuelita, la bisabuela, si a lo mejor alguien tiene todavía por ahí, entonces pues es para que entendamos un poco precisamente, como decía Draco, las ideas que tienen a lo mejor nuestros abuelitos o nuestros papás inclusive, y que dices, bueno, por eso es que es así, por eso es que piensa así, y en vez de confrontarlo y generar el problema de es que ¿por qué no piensas igual que yo? Es que estos son otros tiempos, entiende que el contexto social en el que esta persona se desarrolló es muy distinto al contexto social que tú estás viviendo y por eso los pensamientos son distintos, ¿no? No quiere decir ni que él esté mal ni que tú estés mal, simplemente son generaciones distintas y finalmente pues todo va evolucionando. Así es. Ahora vamos con la generación... Draco, tenías que aventar tu spoiler. Vamos con la supergeneración X, de la cual la güera y yo somos partícipes. ¿Vale? Esta generación, como decía Judith, viene después de los baby boomers y antes que los millennials. Algunos de la generación X tienen hijos millennials, algunos baby boomers tienen hijos millennials todavía. Y es simpático porque los millennials traen pleito con los baby boomers, no traen tanto pleito con la generación X. Pues con la generación X llegó también un consumismo un tanto exacerbado, porque pues, había que comprar, ya había con qué se podía hacer todo esto. En su mayoría crecieron o crecimos en un hogar donde era de dos sopas, o los padres estaban divorciados, algo innovador, porque recuerda, la generación de antes era muy de hacer la familia. En esta nueva generación ya el divorcio todavía sigue viendo un poco mal, pero no tan mal como antaño, que aunque no quisieras te quedabas casado o casada con la misma persona por evitar el qué dirán. Esta generación X viene a romper con eso y entonces los hijos somos, somos personas que no están tan apegadas a la familia. Entonces se van formando en un entorno con mucha desigualdad, tanto familiar, un ambiente cambiante, cosas muy diversas. A muchos regresaban de la escuela y no había nadie en casa, entonces nos dedicábamos a ver televisión, a leer cómics. Y algo interesante en la música, salieron muchos grupos de buenos grupos musicales del garage, porque como regresaban de la escuela no había nada que hacer y no había internet y no había nada más, entonces se juntaban varios grupitos a hacer música y la hacían por placer, no la hacían porque todavía no había esta parte tan comercial. Entonces, grandes bandas, no sé, una banda icónica es Nirvana, por ejemplo, surge de esto, junto con eso un montón de bandas más, y pues su tirada es un tanto gronchesca, Nirvana, pero en el caso de los demás también, trataban de ir por cosas nuevas. Era una generación como cualquier otra, con su rebeldía, pero buscando hablar de temas que no se habían tocado antes, como era la religión, como era la sexualidad, como era el gobierno. Hasta ese entonces la música no tenía mucho que ver con eso. La generación X, bueno, viene a hacer eso, y no sé por qué luego nos espantamos por las nuevas generaciones que están en cosas similares. ¿De qué rolas te acuerdas así que eran la onda, güerita? Cuéntanos. Creo que de mi primer contacto con la música, pues yo escuchaba la música de mi papá. Mi papá es profesor, bueno, ya es profesor jubilado, pero fue profesor toda su vida, con una vocación muy pues segura desde siempre. Y mis primeros contactos con la música pues era la música de él, porque preparaba sus clases, siempre esperaba que todos estuviéramos ya acostados. Nosotros pues teníamos una rutina ya muy establecida, todavía muy respetada. Yo soy la mayor de 3 hermanos que pertenecen también a esta generación, todos pertenecemos a esta generación X. Y pues una vez que terminábamos de cenar, nos disponíamos ya a acostarnos. Mi papá bajaba a la mesa del comedor, nosotros tomábamos los alimentos en un antecomedor que estaba dentro de la cocina. El comedor
casi no se utilizaba, era un comedor más grande y mi papá preparaba sus clases ahí antes de construirse un estudio que se pudo construir un poco más adelante. Pero tenía un tocadiscos ahí y siempre trabajaba con ¿Qué? música. Tocadiscos. ¿Qué es eso? Cálmate, ¿Aparato chavito. de brujería Es o un qué? aparato que reproducía discos de acetato, de los discotes esos negros o de colores, porque ya después nos tocó esa novedad de los discos transparentes, de los discos que traían como un arco iris, pues era no sé qué material, pues acetato, ¿no? Pero empezaron a hacer cosas muy divertidas con los discos. Pero bueno, ese aparato tenía una aguja que reproducía la grabación que venía en el disco y pues había que darle la vuelta. Tenía un lado A, tenía un lado B, se terminaba el lado A y pues si no le dabas la vuelta ya no escuchabas la mitad del disco, ¿no? De las canciones. Mi papá siempre se ponía música y yo el recuerdo más claro que tengo, y es una canción que hasta la fecha me remonta a esa época, es una canción de los Carpenters, el grupo de los Carpenters. Es un grupo que a mí me toca así las fibras muy, muy fuerte, porque me recuerda mucho esa paz que yo sentía en ese momento, de sabernos todos en casa, de sentir esa seguridad de que mi papá estaba trabajando y nosotros pues ya estábamos acostados, pero me recuerda mucho ese tiempo de tranquilidad, de que todo está bien, que pues nosotros era estudio, las tareas que teníamos en casa y pues el trabajo de la escuela, o sea, realmente, ¿no? Y pues obedecer, ser buenos hijos y demás, cosas que las generaciones de ahorita ya no respetan tanto. Nosotros sí éramos muy respetuosos de las instrucciones que recibíamos, de los horarios, de la disciplina ya establecida que había en casa, y pues te hace, pues te forma, ¿no? Recibimos una mejor formación. No es que uno se pelee con las generaciones, pero sí nos ha tocado, nosotros somos una generación, vaya, si yo la tuviera que definir en una palabra sería adaptación. Somos una generación que nos hemos tenido que adaptar a lo que había y a la transición. Nos adaptamos primero a lo anterior, después a la transición y después al resultado de esa transición, ¿sí? O sea, hemos participado de esas 3 etapas. Entonces, pues somos una generación que eso nos ha hecho, pues no sé, resolver de otra manera las cosas. A veces podemos resultar un poco imprácticos porque no tenemos la agilidad de que ahora, los chavos de ahora, cómo resuelven todo. Nosotros, bueno, yo me acuerdo que se descomponía algo y desármalo y ve cómo está hecho, a ver qué puedes hacer con él. Ahora todo es desechable, tíralo y compra otro, ¿no? Nosotros resolvíamos de otra manera. ¿Quieres poner una repisa? Pues investígale al taladro y ve cómo le haces. Como lo practicábamos nosotros, nos hizo desarrollar capacidades diferentes que los chavos de generaciones posteriores pues han perdido, porque nosotros teníamos la confianza de nuestros papás, porque sabían que si nos decían a tal hora, a esa hora íbamos a estar ahí, ¿sí? Y no había de que pues se robaban o desaparecía la gente, ¿no? O no sé, ese tipo de cosas. Pero teníamos esa libertad que al mismo tiempo era una responsabilidad, ¿no? Porque tú sabías cómo te iba si no acatabas ese tipo de instrucciones, ¿no? Pero creo que en suma, toda esa responsabilidad, que ahora yo la veo como una responsabilidad muy grande que delegaban en nosotros, pues nos tocó investigar, nos tocó aprender a todo, a caídas, a golpes, a arreglar las cosas de todo tipo, o sea, arreglar lo descompuesto de todo tipo. O sea, la escuela, no esperábamos a que nos ayudara papá o que nos ayudara mamá, salvo que, pues, no sé, alguna explicación, por ejemplo, de matemáticas, que a veces cuando algo se nos atoraba, por ejemplo, yo bajaba a ver a mi papá en el momento que estaba preparando sus clases, me hacía un espacio, me sentaba con él, con la música de fondo de quien estuviera
estuviera escuchando, no sé, Ray Conniff, le gustaba mucho, le gustaban las grandes orquestas. Crecí con buena música, crecí con música clásica, crecí con los Beatles, crecí, o sea, pues con todo lo de esa época, ¿no? Yo sí me considero muy generación X, o sea, si me hicieran un test y tuviera que ir tachando así cuadrito por cuadrito, yo creo que tacharía todos. Me tocó, creo que todo lo bueno y malo de esa generación. Fíjate que me llama mucho la atención porque precisamente en la investigación que nos aventamos mencionaban características como las que tú nos estás diciendo ahorita, ¿no? Que pues crecen con ideas liberales, pero todavía formados dentro de una estructura de familia, en el sentido de los horarios, ¿no? De los horarios. También no tenían una aleación política particular, o sea, no estaban como inclinados hacia algún régimen, y estaban un poco como, sí respeto la visión que me escriben mis papás, que son la generación anterior, pero también quiero plasmar las motivaciones que yo tengo y los proyectos que yo tengo, ¿no? Entonces, digo, o sea, esto que me dices, todo lo que mencionas, como que me remonta que definitivamente, pues sí, son parte de las características de esta generación. Oh, sí, definitivamente. Y aquí menciona algo muy interesante, la güera, que sí quiero sacar a colación por esa adaptabilidad que tiene la generación X. Sí, esa palabra no solamente la mencionas tú, la mencionan muchos estudiosos de esto, porque es la palabra que describe la generación X. Se ha adaptado a unos cambios increíbles que la generación anterior, los baby boomers, ya no pudieron. Y entonces lo interesante de una generación X, cualquier generación X, es que igual le das para leer un libro, o le das un audiolibro, o le das una tablet para leerlo y lo va a poder leer. Mientras que otras generaciones, las que están a los extremos de la X, o prefieren lo digital o prefieren lo análogo. Entonces es interesante. La generación X, por ejemplo, lo recuerdo muy bien, pasamos del tocadiscos, que como bien dice la güera, yo también lo viví. O sea, mucha de la música que nosotros aprendimos a escuchar era porque nuestros padres la escuchaban, porque el tocadiscos solo lo podía cambiar papá. A veces cuando no estaban, agarrabas tu disco y lo escuchabas, pero había un tocadiscos en casa, entonces nada más podías escuchar cierta música y o era el radio o los 15, 20 acetatos que tenías y ya. A diferencia de hoy en día, que todos tienen en su celular cualquier canción y entonces tienen una apertura mayor a la música. Entonces nos fuimos formando un poco con eso que le gustaba a papá cuando era chavo, a mamá cuando era chava, y por eso traemos también este rock un tanto, digamos, de los baby boomers. Pero empezamos con tocadiscos o tracks de 8, cassette de 8 tracks. Pasamos al cassette, a tratar de grabar las canciones de radio y hacer tu propio mix, siempre con voz de locutor pisándote la canción, pero bueno. Eso nos llevó a los Walkman. El Walkman, para las generaciones que no nos escuchan, era una cajota como si fuera una lonchera, pesada, con baterías, que la traías en la cadera, pesaba mucho de veras, y traes audífonos. Lo que hoy en día es cualquier celular con tus audífonos, bueno, para aparte eran audífonos como los que traigo ahorita, en la calle y eras feliz. De ahí pasamos al Discman, que era el CD, ya con las canciones quemadas. Pero esos Discman, la mayoría al inicio, a menos que fueras pudiente, si caminabas a más de 2 pasos por hora, se botaba y se botaba y se botaba, ¿no? En el coche también. Y de ahí conocimos el iPod y de ahí ya ahorita el celular. Entonces tuvimos ese espacio histórico en el que las tecnologías nacieron, crecieron y se convirtieron en lo que es hoy en día. Entonces, por eso es tan adaptable la generación X. Y a eso se han adaptado a 1000 cosas más, tanto en tecnología, en aspectos históricos, sociales, en 1000 cosas. Entonces sí, nos tocó un cambio muy, muy drástico, muy rápido. La tecnología nos tocó justo en medio en ese gran avance que tuvo. Y aparte, lo que sabemos, en los últimos 10 años se ha avanzado más que en los últimos 100 en aspectos tecnológicos. Y la generación X tuvo mucho que ver con eso. Entonces, es interesante. ¿Ibas a decir algo, güera? ¿Te interrumpí? Sí. No, nada. Estoy pensando ahorita que si vinieran los extraterrestres y tuvieran que elegir una generación, creo que sería la nuestra.
No, No es es cierto, cierto, y Julio. sabes que sí, es bien cierto, o sea, y fíjate que en eso del pleito de las generaciones no soy partícipe, porque por ejemplo, de las características que dicen de los millennials, que no me las voy a aventar ahorita porque no tienen caso, yo me quedo, pues yo soy millennial y no cumplo muchas, pero también por eso, o sea, Sí, no, no, no te preocupes, hay que no me ofendo y sí lo creo, porque me he dado cuenta, tan solo pues convivo, o bueno, convivía antes de la pandemia y otras cosas bastante con Draco. Entonces yo me daba cuenta así de que tan solo cuando estábamos trabajando, hay que hacer tal cosa, no sé, de algún arreglo en la oficina. Ah, sí, aquí, acá y allá, y así deshacía. Yo así con mi cara de, ¿y eso cómo se hace? O sea, no sé cómo hacerlo. Y definitivamente, o sea, sí, a lo mejor hay quien dirá, sí, pues no tenías por qué saber hacerlo. Pero son este tipo de habilidades que sí, que las vas desarrollando poco a poco. Ahora, lo que dicen de exacto. jugar en la calle, que ustedes se podían jugar libremente en la calle, creo Sí. que en mi generación todavía podíamos jugar más o menos un poquitín en la calle, y eso es bien importante, porque Es súper desarrollas un montón de importante. habilidades al estar ahí jugando, te fijas que no te Sí, atropellen, te mueves, sí, teníamos menos obesidad que la que tenemos ahorita, muchas cosas. Entonces, sí les creo, súper, sí. y no me ofendo, no se preocupen. No, y aparte, pues ese mismo juego, pues lo que les decía hace rato, o sea, nos hizo desarrollar capacidades en buenas etapas de desarrollo, en lo que se llaman, que la ciencia llama etapas de desarrollo óptimo. O sea, en la edad en la que mejor puedes, porque digo, puedes aprender a bailar ahorita. Hay mucha gente, por ejemplo, mi papá no tuvo la oportunidad de asistir al jardín de niños y él hasta la fecha siempre le gustó bailar y es rítmico, ¿sí? Y siempre quiso aprender, no sé por qué no, porque hizo otras cosas, pero siempre dijo que a él le faltó asistir al jardín de niños porque no desarrolló el ritmo. Sí, a eso me refiero cuando digo que nos llegan en etapas de desarrollo óptimo, o sea, en la mejor época en la que puedes aprender tal o cual cosa, como el ritmo, como, no sé, nosotros aprendimos ese tipo de cosas en la calle a través de juegos. Todos los juegos tienen así como, pues como una moraleja. Lo que en un cuento sería una moraleja, es un aprendizaje que te queda. Y eran juegos ahí, o sea, bullying, ¿qué es eso? Nada. No, nada. Aprendías a defenderte justamente. Agandaya ha sabido toda la Sí, vida. Porque Agandaya ha sabido siempre. toda la vida, ¿sí? Pero aprendías a defenderte, a defender tu punto y a decirle que no, a decirle que sí, o a irte chillando porque pues el grupo te abría porque estabas haciendo las cosas mal, pero igual te recibían, ¿no? Ya te dejaban ahí tus 5 minutos y ya venías así todo moquiento y todo mugroso, pero bueno, está bien, ya. Y te perdonaban y tú perdonabas y ya ahí quedaba, ¿no? No había eso, o sea, nos hizo más emocionalmente más fuertes. Sí, yo no estoy, pues sí reconozco ahora la importancia que se le da al bullying, ¿no? Pero es que ahora ya todo es bullying, son esa generación de cristal que le dices, ay, no es posible, o sea, porque están tan protegidos que ya no se dan la oportunidad de sentir. Nosotros crecimos sintiendo mucho todo era novedad, era todo dinámico, todo cambiante, todo estaba en constante evolución, no te podías acostumbrar mucho a una cosa porque pues ya venía otra y ya venía otra y ya venía otra, entonces estábamos siempre con la expectativa, siempre preparados, siempre aprendiendo, siempre evolucionando, siempre adaptándonos. Yo he disfrutado mucho mi vida, disfruté mucho mi niñez, muchísimo, con mucha libertad, porque pues sí, confiaban en nosotros y en lo que nos habían enseñado y en los límites, principalmente en los límites que siempre los tuvimos muy claros, pero crecí, tuve la oportunidad de estar mucho tiempo en el campo, por ejemplo, por pues la otra ocupación de mi papá que se dedicaba a la ganadería, entonces tuve la oportunidad de aprender muchas cosas también del campo, de la tierra, de lo que ocurre allá, que tiene aplicación para absolutamente todo en la vida. Entonces, pero principalmente a mí lo que me enseñó fue la libertad, el poder hacer las cosas, el poder experimentar
las cosas, ¿sí? Yo las hice, no las leí en un tutorial, no vi a la gente hacerlo, era todo, treparte a una barda, a un árbol, empinar un papalote desde una azotea de 3 pisos, y no nos pasaba nada, porque aprendimos a cuidarnos. O sea, realmente yo lo analizo mucho con mis hermanos, porque ahora nosotros, pero ni de chiste, pudimos dejar a nuestros hijos, darles esa libertad. O sea, somos una generación que confiamos mucho en nosotros, pero en nuestra descendencia fue un miedo tremendo, porque pues nos ha tocado que se roban a los niños, que desaparecen a los niños, que no sé, una generación que no sabe cuidarse tanto sola como sabíamos hacerlo nosotros. Honestamente, o sea, lo digo pues, no con modestia, porque nos cuidábamos muy bien. Realmente aprendimos a cuidarnos muy bien en muchos aspectos, el físico, el emocional también, porque pues nos dejaban, nos castigaban, y eran castigos fuertes, y nos castigaban en la casa y nos castigaban los amigos también. Entonces, pues sí, creo que rescato mucho de ese aprendizaje. Me ha ayudado como adulto. Oh, sí. Y de hecho, esto que comentas es prácticamente como una forma de englobar esta generación X. Los estudiosos de los sociólogos, historiadores, marcan a la generación X como una generación cínica, materialista y consumista, que no llegó a igualar el éxito económico de sus padres, pero no desde un punto de vista malo, sino eso es. Y de nuevo, hay que entender que las generaciones se mueven en ciertos momentos históricos. La generación X, bueno, tuvo ejemplo la muerte de John Lennon, la explosión de Chernobyl que tanto se supo, la caída del muro de Berlín, el surgimiento de aspectos icónicos como lo que fue la CNN o MTV. Para quien no lo sepa, MTV significa Music Video Television, que antes sí pasaban música. Créanme, pueden checar en canales históricos y verán que antes sí hubo música en MTV. ¿Qué no todos son realities? No, antes sí hubo música. Y era muy buena música además. O sea, es cuando hacían los videos y todo eso. Surgieron las computadoras personales, se expandió Internet. Entonces, todo este gran momento histórico le tocó vivirlo y vivir con eso a la generación X. También era menor la violencia que había en la calle, lo que hoy entendemos como crimen organizado, no llegaba a alcanzar el nivel que hoy alcanza, y que eso también limita a las nuevas generaciones. Como decíamos, no es un pleito de qué generación es mejor, pero pues el momento histórico siempre va a acompañar a cada generación, ¿no? Y desgraciadamente yo siento, tal vez porque estoy viejito, que cada cierto tiempo, entre más avanza el tiempo, más difícil se está poniendo para cada generación que viene. Eso es normal, son ciclos, se van dando y después vienen grandes cambios o revoluciones, etcétera. Porque finalmente esta necesidad de independencia y crecimiento de sus padres formó a esta nueva generación de una manera práctica y, lo más importante, con una visión bien, pero bien pragmática de la sociedad. Y ya para cerrar... De exposición. Perdón, dime. Con muy poca terapia de exposición. Ah, sí. Eso sí. Vamos a cerrar, les decía, si de pronto ustedes quieren, pues, identificar a alguien de la generación X por la forma de hablar, aparte de lo que dijimos, es bien sencillo. Es la generación que inventó el concepto de bajo en grasas. Ya saben, es el que todo era light. Los aeróbics. Sí, light. El remake. Ay, los aeróbicos. Los oldies, el oldies mix. No me importa lo que me digan. O cuando escuchan de que está súper, está bien padre, está de poca. Bueno, es alguien de generación X. Yo no sé si chido, que es algo que yo uso tanto, también sea de generación X, pero creo que lo voy a incluir ahí. Entonces, de esa manera identifican a un generación X, que además hoy en día somos los más cercanos a el chavorruco. Así que nada más para que sepan de qué se trata. Pero bueno, vamos a cerrar con esto. Muchas gracias, güerita, por acompañarnos, por compartir las vivencias. Hay mucho que hablar, pero pues si no, no vamos a acabar jamás. Y tendremos que platicar la siguiente semana sobre los millennials. Ahí veremos qué tal le va a nuestra querida millennial y su generación. Muchas gracias, güerita. Gracias a ustedes, les quiero.
Bueno, pues por mi parte, muchísimas gracias, Vuelta, por haber estado aquí como invitada hoy. Y no sé si tú quieras mencionar algo más de la generación X para cerrar. Muchas gracias. Gracias. No, Sí. agradecerles pues la confianza. Siempre es un gusto platicar con ustedes. Los quiero mucho, pero a manera de cierre, solamente decir que estoy muy orgullosa de pertenecer a la generación X. Ya vamos, pues yo ya voy caminándole a los 60, todavía de lejitos. Cumplo 52 años este año, y no tengo ningún reparo en decirlo. Y soy una orgullosísima representante de Hueso Colorado, de la generación X. Me, me siento muy afortunada de haber podido crecer en esta época y de ser testigo de todo lo que nos ha tocado vivir y ver, y con la expectativa de que en un mundo tan cambiante, tan dinámico y que da pasos tan largos en la cuestión del día a día, pues quién sabe qué tanto nos tocará ver. Yo sigo esperando que lleguen los extraterrestres y a ver qué pasa. A ver Sí, cómo nos toca. conozco No, dos que gracias. tres. Gracias. Conozco dos que tres que piden a gritos ser abducidos. Sí, ¿verdad? No tanto, pero sí, sé que nos va a tocar ver todavía más cosas, ¿no? Para bien y Entonces, para mal. para bien y para mal, así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Por mi parte cierro pues con la reflexión de que precisamente se supone que la medición del progreso en las sociedades ocurre o precisamente pasa gracias al balance entre los aportes que tienen las antiguas generaciones y las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, más allá de estarnos peleando entre qué generación es mejor y ponernos en esa competencia, pues mejor aprendamos a convivir, platiquemos ahora sí precisamente con nuestros abuelos, con nuestros papás, con nuestros cuates, que son de unas generaciones arriba, y pues pregúntenles así como que lo que estás platicando ahorita, oye, ¿qué música escuchabas? ¿Cómo te educaron? ¿Cómo eran las reglas? Y aprendamos de ellos, porque conozco dos que tres personas que me dan consejo de, pues si quieres tener una plática acá rica, no banal, platica con personas que son más grandes que tú. Y sí, ciertamente creo que conforme más crezco, digo, valoro a las personas que son mis amigos y tienen mi edad, pero también disfruto mucho las pláticas de las personas que son más grandes que yo, porque tienen mucha sabiduría y muchas cosas que te comparte que dices, no manches, qué chido. Tan solo ahorita lo que estaban mencionando de los discos de acetato que eran de colores, yo no sabía que eran de colores, o sea, yo nada más me quedé en que eran negros y no había más. Y todos los demás detalles que dieron, dije, ¿a poco sí era así, no? Y son cosas que no conoces, que no sabes, porque muchas veces te vas sobre cosas banales, ¿no? Entonces, platiquemos con las personas y entendámoslas, entendamos el contexto en el que vivieron y por qué muchas veces son o somos como somos. Y pues bueno, recuerden que estos consejos se los damos como se los daríamos a un amigo, y todo marzo va a ser marzo de qué, Draco. Oh, sí. Marzo vamos a estar trabajando y platicando sobre un tema bien interesante, que es esto mismo de las generaciones. Entonces nos tocó este día lo que son los baby boomers, y además de los baby boomers hablamos de la generación X, le metimos más carnita a la generación X, pero la siguiente semana estamos platicando sobre lo que son los millennials. A ver qué es lo que hay, qué nos pueden comentar, cómo están las cosas. Así que se va a poner bueno e interesante. Así es. También queremos agradecer el patrocinio, por eso esa parte la dices tú, Draco, porque yo siempre me trabo. Está bien. Agradecemos el patrocinio de Binary Concept, una empresa de diseño gráfico, producción multimedia y desarrollo web. Agradecemos por que nos apoyen, así como a Skin Factory, una empresa que se dedica a la producción de elementos como son playeras, tazas, todo esto personalizado. Así que bueno, gracias a esos muchachos que hacen muy buen trabajo y nos ayudan a que esto pueda continuar. Así es, muchísimas gracias. Y pues bueno, recuerden aplicar el like y seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como radio.back, en Facebook estamos como radioback2, YouTube, Spotify y Apple Podcast estamos como radioback. Muchas gracias a los que escucharon el episodio anterior de Sé Feliz.
Esperamos que les haya gustado. Suscríbanse en las distintas plataformas y toquen la campanita en YouTube para recibir aviso cada vez que subimos material nuevo. Ya saben, comenten o publiquen sus memes de este episodio. Gracias por escuchar y recuerda, prende tus alas porque naciste para volar.